desvelado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro, por nuestro amor, perfecto es tu poder. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este precioso sábado que tú nos vuelves a regalar. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Oramos, Señor, esta mañana entregándote toda nuestra vida en loor a ti, pidiéndote, oh Padre, que estés presente en medio nuestro, que al estudiar esta mañana tu palabra podamos ser llenos de tu presencia santificadora, que podamos, Señor, tomar decisiones importantes para nuestra vida. Bendice a cada hermano presente, a nuestras familias, que tu Santo Espíritu se mueva en nuestro medio, Señor, para ayudarnos a comprender tu palabra y al mismo tiempo ayudarnos, Señor, a hacer y practicar tus orientaciones. Acompáñanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Días, hermanos, un feliz sábado con cada uno de ustedes. Qué alegría verlos conectados a todos y que podamos compartir otro día santo del Señor juntos, hermanos. A pesar de la distancia, sabemos que podemos a través de la tecnología mantenernos unidos. Y hermanos, vamos a iniciar el culto divino. Voy a pedir que pongan por favor el himno inicial, el 204. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
estás en los cielos, Señor, estamos sumamente agradecidos por las grandes bendiciones que nos das a nuestras vidas, Señor. Sabemos lo que está ocurriendo a nivel mundial, Señor, sin embargo, sabemos, confiamos en ti, Señor. Te queremos pedir en esta mañana por aquellos hermanos que están teniendo problemas de salud. Muchos de ellos se encuentran en hospitales, se encuentran en casas, en casa mal de salud, Señor. Queremos que tu mano restauradora pueda estar sobre ellos, que no pierdan la fe ni la esperanza y que puedan continuar en el camino de la fe, Señor. Te queremos suplicar también por aquellos hermanos que no tienen trabajo, que están teniendo problemas financieros, Señor. Nuestra confianza está en ti para que podamos recuperarnos ante las adversidades, Señor. Te queremos agradecer también de la misma manera por que nos das vida, que nos das una nueva oportunidad, Señor, para poder tomar decisiones diariamente y porque podemos pasar este lindo sábado, Señor, junto a nuestros hermanos. El día de hoy vamos a tener un mensaje interesante, un mensaje para poder conocer más acerca de ti, Señor. Puedas tú bendecir al predicador y puedas hablar a través de él. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en estos momentos, hasta que nos acomodemos, vamos a tener la adoración infantil por el hermano Vladimir Fernández. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Muy bien, queridos hermanos, un feliz sábado a cada uno de ustedes. Tengan un sábado maravilloso y bendecido. Vamos a desarrollar la adoración infantil. Estoy viendo varios niños. Vemos a Shani, nuestra hermana Sheila está con sus niños. Vemos muchos niños. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. El versículo de la historia se localiza en 1 Corintios 6:10 y que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es comparado como un templo, como la iglesia. ¿Y cómo nosotros, o cómo es la iglesia? A ver, quiero la participación de los niños. ¿Qué vemos aquí? ¿Una biblioteca? Sí. Ordenada, ¿sí? Y acá, ¿qué vemos? ¿Una biblioteca? Una biblioteca desordenada. Ya, ¿y cómo debe de estar la iglesia? Ordenada. Ordenada, ¿sí? Ahora, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos ser ordenados. Ahora, hay otra cosa muy importante, ¿sí? Tenemos acá 2 bicicletas. Una acá y tenemos otra bicicleta en la parte de acá. A los niños, ¿qué bicicleta les gustaría tener? ¿La azulita o la otra que está quebrada? La azulita. La azulita que está nueva. La que está nueva. Muy bien, la que está nueva. ¿Ustedes sabían que cuando nosotros nacemos, Dios nos da un cuerpo nuevo? ¿Sí? Todos los niños que nacen dice que tienen un organismo bien formado, todo bien formado. Pero y entonces, nosotros, ¿cómo debemos mantener formado o con cuidado el templo del Espíritu Santo? Mira, dice la lección que hay muchos medios. A ver, ¿qué vemos aquí? A ver, si alguien me dice, ¿qué vemos aquí? Un niño sentado viendo la tele. Un niño sentado viendo la tele. Un niño sentado viendo televisión. Ya, pero ¿qué diferencia hay? Mira, aquí al costadito, ¿qué vemos? Vemos
está comiendo y está sentado. Pero este niño está bien gordito. ¿Saben por qué? Porque este niño todo el día está viendo tele, no hace ejercicios. ¿Tú crees que con el tiempo ese niño va a crecer sano y fuerte? No. ¿Ah? Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer como niños? ¿Qué debemos hacer para cuidar el templo del Espíritu Santo? ¿Esos niñitos qué están haciendo? Están haciendo ejercicio. Están haciendo ejercicio, ¿verdad? Mire, para nosotros tener un cuerpo saludable, nosotros debemos ejercitar nuestro cuerpo. Si todo el día estamos sentados como el niñito de la televisión, no vamos a tener una buena salud. Estar comiendo comida chatarra, las papitas light, ¿vamos a tener una buena salud? No. Nosotros, Comer verduras. muy bien, vamos a comer verduras, frutas. ¿Para qué? Para estar saludable. Chicos, recuerden, si nosotros tenemos un cuerpo bien cuidado, vamos a tener una muy buena salud física y emocional. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí a lo adelante? ¿Vamos a comer hartas papitas light, chisito? No, ¿verdad? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios. Ejercicio. Con papá, con mamá, en casa nomás. En casa vamos a poder hacer ejercicios para crecer sanos y fuertes. ¿Bien? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos pedirte que tú nos puedas ayudar para tener una muy buena alimentación, que podemos tener y ejercitar tu cuerpo, el cuerpo, que es templo de tu Espíritu Santo, para así, Señor, crecer saludables y poder seguir predicando tu evangelio. Bendice a nuestros padres que nos van a poder ayudar y a todos los hermanos de iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. El desafío de Hannah. Dios mío, tú sabes que estoy sola con mis hijos. Necesito ayuda espiritual. Ayúdame, Señor, a encontrar tu camino. Buenos días. Buenos días. Soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud y vengo para tener con usted una breve visita en su casa. ¿Me permite pasar? Aguárdeme. Sí, paso. ¡Qué hermosa familia tiene usted! ¿Cómo se llaman sus hijos? El mayor se llama Gabriel y el menor que está jugando se llama Alejandro. Y hay uno en camino porque estoy embarazada. ¡Felicitaciones! Pase, tome asiento, por favor. El objetivo de mi visita es poder presentar un material muy útil para la familia, como por ejemplo esta Biblia. Perfectamente ilustrada, con imágenes de pintores famosos contando la historia de Jesús. Qué linda esta Biblia. Qué hermosas estas imágenes. Son iguales a las que me mostraba mi abuela en Checoslovaquia. Son las mismas. ¿A qué iglesia pertenece usted? Yo soy adventista del séptimo día. Voy a la iglesia los sábados. ¿De verdad? Mi abuela también se congregaba los sábados en su país. Ayer yo hice una oración pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar una iglesia. Qué coincidencia, ¿no? Aquel día, Hannah adquirió el deseo de todas las gentes y también otro libro de cocina.
Tuve la oportunidad de orar por ella y por sus 2 hijos y también por la bebé que venía en camino. Y luego le entregué un folleto con la dirección de la iglesia. En nuestro trabajo como colportores, nunca nos imaginamos qué va a suceder con las personas que reciben los libros que distribuimos. Pero yo fui bendecido 4 años después en un encuentro de colportaje que se estaba realizando en la Universidad Adventista del Plata. Ese día, la misma Hannah estaba dando su testimonio ante todos los colportores. Ella comentó que después de la visita de un colportor, fue a la iglesia, estudió la Biblia y se bautizó. Hoy en día, tengo el enorme placer de tener a esta gran familia como mis amigos. Aquella bebé que estaba por nacer se llama Natalia y es kinesióloga. Alejandro, el segundo hijo, es pastor y actualmente director del Centro de Vida Sana de Misiones. Y Gabriel, el primogénito, también es pastor y dirige la Casa Publicadora de Argentina. Hannah es jubilada y vive en Libertador San Martín. Aquel encuentro con el colportor cambió para siempre mi vida. Un tiempo después, ya bautizada, me uní también al colportaje y tuve como director al pastor Carlos Fernández. Yo vivo en San Juan, estoy trabajando en mi último distrito pastoral y estoy a punto de jubilarme. Doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida en todos estos años, por la experiencia maravillosa del colportaje y por tener la certeza de que mucha gente estará en el cielo por este trabajo. Doy gracias a Dios también por el ministerio pastoral, donde me permitió bautizar a muchas personas y de esta forma tocar el cielo con las manos. Probad y ved. Qué hermoso testimonio de fe de nuestro apreciado pastor Carlos Fernández. Ahora les invito a participar de este momento de adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá.
a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda, entregada a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Bien, hermanos, en esta mañana es un gusto para mí presentar al pastor Edgar Horna, un amigo de la iglesia. Pastor, bienvenido a la iglesia de los Ficus. Bienvenido, el tiempo es de usted. Muchas gracias, Max. Qué alegría poder estar esta mañana con ustedes. Un feliz sábado, hermanos. Mucho tiempo que no los veía. Y hermana Dina, qué gusto verla, ¿eh? Qué alegría poder estar cerca esta mañana con ustedes. Interesante que tal vez lo difícil poder volver a los Ficus después de varios años, pero la tecnología nos ha permitido esta mañana estar cerca de ustedes e incluso entrar a sus hogares, ¿no? Qué cosa más interesante, ¿no? Puedo ver ahora sus hogares, puedo verlos junto a sus familias. Algunos ya tienen hijos grandes, otros tienen ya nietos, increíble, ¿no? Como el tiempo pasa realmente rápido y me da gusto, hermanos, que se mantengan fieles y firmes en la fe, ¿no? Nos ha tocado un año realmente bastante complejo, un año bastante difícil para todos. Nosotros aquí en la universidad estamos sufriendo con estudiantes que están padeciendo el COVID. También hemos tenido varios docentes que han sido afectados por ello y incluso hoy día, que es el día del colportor, nos acordamos en nuestro caso en teología, varios de los chicos que son colportores, que la pandemia los agarró en algún caso, bueno, en varios casos, en diferentes lugares del país, ¿no? Muchos de ellos no están en su casa. Y tenemos chicos que quedaron varados en Chile, en Ecuador, en Panamá, en Estados Unidos, en Brasil. Pero bueno, ahí, gracias a Dios, están siendo protegidos, cuidados, Dios no los ha abandonado. Y la verdad que cada uno tiene una experiencia maravillosa de la forma como Dios realmente los ha protegido, ¿no? Aquí en la universidad estamos tranquilos, con la protección de Dios. La zona en donde está la universidad es una zona con pocos casos, felizmente. La gente ha cuidado bastante o ha seguido los lineamientos de gobierno bastante cerca. Y sin embargo, igual la situación de ya llevar o de haber llevado más de 100 días, ¿no? Nos ha generado, sí, en cierta manera problemas económicos, pero confiamos en que el Señor va a poder ayudarnos a sobrellevar la situación y poder enfrentar el siguiente periodo académico con bastante tranquilidad, ¿no? Yo me imagino que ustedes también, mis hermanos, están pasando situaciones difíciles. Yo sé que alguno por ahí ha quedado sin trabajo o lo han mandado de la empresa a la casa. Algunos que tenían trabajo independiente, me imagino que han estado sufriendo situación y espero que no se haya perdido ninguna vida, pero me imagino que alguno que ha estado sufriendo los síntomas del COVID ya por lo menos esté fuera de ello, ¿no? Estamos orando por ustedes, por nuestras iglesias, para que el Señor los proteja y que por lo menos nos ayude a reflexionar, ¿no? Yo siempre digo que si hay algo bueno que está produciendo esta situación es que nos está ayudando a acercarnos a Dios, nos está permitiendo reflexionar, ¿no? Con más profundidad sobre el estado espiritual de nuestra vida. Y estoy seguro de que más de uno de ustedes ya ha tomado decisiones, ¿no? Decisiones que van a ir cambiando nuestra vida hacia el futuro. Así que contento, hermanos, de estar con ustedes. Me gustaría orar antes de abrir la palabra de Dios y juntos podamos permitir que Dios nos hable al corazón y nos pueda conducir con fe y con seguridad. Querido Padre, gracias te damos esta mañana por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra.
Gracias, Señor, por las enseñanzas que tú dejaste allí registradas para nuestra salvación. Y esta mañana, Señor, al repasar algunos textos que vamos a estudiar, te pedimos, Señor, que tú nos hables directamente, que puedas convencernos, llevarnos a la convicción, no solo de tu existencia, sino también de tu profundo amor por cada uno de nosotros para que podamos ser salvos. Guía nuestros pasos, por favor, guía nuestras vidas, que conforme a tus promesas, tu Santo Espíritu pueda dirigir nuestras mentes, no solamente moviéndonos a querer, sino también a hacer, ¿no? A tomar decisiones que puedan marcar nuestra vida hacia el futuro y hacia adelante. Querido Padre, nos dejamos en tus brazos de amor para poder ser conducidos conforme a tu misericordia y a tu bondad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Me gustaría que todos tengan una Biblia a la mano. Si no la tienen, pues por lo menos un aparato electrónico, ¿no? Todos tenemos en el teléfono o en la tablet alguna Biblia, y si puede también usar algún cuaderno, un blog como para anotar algunas ideas, sería bueno también, porque yo voy a tocar varios textos, pero el tiempo no nos va a permitir poder revisar todos los detalles, ¿no? Entonces va a quedar ahí como una tarea, como un trabajito, poder darle una mirada más detenida, de tal manera que en la tarde, cuando tenga un tiempito para reflexionar y pensar, pueda tener el cuadro mucho más completo. Mi estudio de esta mañana va a empezar particularmente en segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 16 hasta el 21. No nos vamos a concentrar aquí totalmente en este texto, pero yo quiero empezar por aquí, el estudio de esta mañana. Dice el texto bíblico, empieza en el versículo 16 diciendo, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿no? Y luego dice, versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, varios de ustedes conocen parte de mi vida. En la historia de los ficus, yo tengo 2 años, por lo menos, registrada ahí como parte de mi experiencia y formación pastoral, y aprendí mucho de ustedes, ¿no? Aprendí mucho de ustedes. Sin embargo, ustedes conocen que yo nací en un hogar cristiano. Mi padre es también pastor, él ya está jubilado hace ya varios años atrás. Yo, curiosamente, llevo ya casi 24 años de ministerio pastoral, de los cuales, como ustedes saben, la mayor parte de mi trabajo pastoral, Dios ha permitido que esté orientado hacia la parte académica, ¿no? Ya llevo casi 20 años dedicados a esta área. Empecé, de hecho, como profesor en un colegio en Lima, y Dios permitió y condujo nuestra vida para poder estar aquí en la universidad formando a los pastores, que en algunos casos, algunos ya son líderes de nuestra iglesia, y nos alegra por eso, ¿no? Pero si hay algo que en mi experiencia he podido ver, a pesar de que como todo joven uno a veces no tiene mucho interés al principio, ¿no? El hecho de que uno nazca en un hogar cristiano no significa que todo está asegurado. Y en realidad yo tuve que aprender, siendo adolescente, muchas de esas lecciones que a todos nos cuesta a veces entender, ¿no?
Y una de ellas que ha sido la que me ha marcado y la que me ha acompañado es ver la poderosa mano de Dios intervenir en nuestra vida de forma contundente, latente, ¿no? Ver cómo sus milagros se cumplen, cómo sus promesas son exactas. Dios nos cuida de situaciones peligrosas, ¿no? Nuestra vida ha estado en peligro, yo recuerdo al menos 2 veces, ¿no? Una involuntaria, bueno, una sin darme cuenta y la otra consciente, ¿no? Y cómo Dios protegió a mi familia de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces yo no puedo, ni tengo más que muchas palabras en realidad para agradecer a Dios porque he podido ver en mi propia vida el cumplimiento de sus promesas. Y pensando en eso, esta mañana yo quiero compartir con ustedes parte de esa experiencia, pero de la perspectiva de Pedro. Pedro, en este texto, que es la segunda carta, tiene 2 enfoques interesantes que me gustaría mostrarles a través de una serie de experiencias de otro personaje bíblico. En realidad no vamos a estudiar sobre Pedro, pero distingue 2 aspectos, ¿no? La del versículo 16, donde enfatiza él claramente que su testimonio no es resultado de simplemente la lectura de la Biblia, es resultado de haber tenido un encuentro personal, ¿no? Y eso hemos visto esta mañana al repasar la lección de escuela sabática, de que los apóstoles, si tenían un testimonio, era de esa experiencia de una relación personal con Jesús, ¿no? Y esa relación personal con Jesús fue una relación de fe, de amor, de relación profunda con el Señor. Y ellos dicen, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras propias manos, de eso hablamos. No contamos fábulas, ¿no? De hecho, sobre ese tema Pedro va a seguir hablando en el capítulo 2 de esta carta, cuando habla acerca de los falsos maestros, ¿no? Él dice, no, nosotros no hablamos cosas inventadas, nosotros hablamos cosas que hemos experimentado. Y en el versículo 17 él insiste, de eso que hemos experimentado es del mismo Señor, donde dice él, cuenta, ¿no? Hablando acerca de la experiencia de la transfiguración, de algo que yo mismo escuché. Y lo que escuché fueron palabras divinas, dice él en el versículo 17, ¿no? Este es mi hijo amado. Interesante, ¿no? Esa expresión. Así que a él no le podían sacar eso de la cabeza. Él lo escuchó con sus propios oídos. Lo que él vio, lo vio con sus propios ojos. No se lo contó nadie. Él lo experimentó. Entonces, esa experiencia con Cristo es un primer aspecto que me gustaría que nosotros tengamos en mente. Y lo segundo que aparece a partir del versículo 19 es la experiencia que él tiene con la palabra de Dios. En el tiempo que a él le toca ser apóstol y escribir esta epístola, él ya conocía los rollos del Antiguo Testamento, conocía los libros del Antiguo Testamento, y es probable que él tendría en su casa algunas copias de ellos, ¿no? Sobre las cuales usaba para poder predicar. Porque él dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿no? A la cual hacéis bien en estar atentos, dice, atentos, ¿no? Como una antorcha que guía, ¿no? O que alumbra en lugar oscuro. Y ahí está pensando, parece, en el Salmo 119, 105, ¿no? Que habla acerca de que la palabra de Dios es como una luz que ilumina el camino. Y de certeza, y con certeza, tiene que haber estado pensando en algo así. Pero yo quiero ahora mostrarles, a partir de estos 2 conceptos, 3 lecciones que podemos aprender de lo que él dice, ¿no? De la presencia de Cristo y de la palabra de Dios como 2 medios, ¿no? La persona de Cristo está ilustrada perfectamente a través de la palabra de Dios, que nos pueden ayudar en estos momentos difíciles, ¿no? Yo quiero especialmente esta mañana tocar este tema en relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Porque muchos nos estamos preguntando, ¿y la pandemia qué es? ¿Cómo encaja esto en las profecías? ¿Qué tiene que ver con la pronta venida del Señor Jesús? ¿Qué nos espera en el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Cómo nos va a guiar el Señor? Y yo estoy seguro que hay muchísimas preguntas que están girando alrededor de esto y es probable que necesitamos todos de alguna manera al estudiar su palabra o la palabra de Dios, tratar de entender mejor las cosas que vendrán. Entonces yo quiero que tengamos en mente 3 cosas que vamos a estudiar esta mañana. En primer lugar, la expresión figura, ¿cómo funciona?
¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender de la seguridad de tener una palabra que es confiable? Y eso nos lleva al segundo punto, ¿no? Genera obviamente confianza, ¿no? Si la palabra no fuera segura, no tendríamos confianza, no tendríamos fe. Fe no podríamos agradar a Dios, ¿no? Sin fe no podríamos mover ni siquiera una montaña. Sin fe no podríamos ser salvos. La fe es esencial. Y el tercer aspecto, ¿para qué tenemos la Biblia, no? ¿Cuál es el propósito que ella tiene, ¿no? Y hay una palabra clave que aquí Pedro la deja entrever, que es justamente la que vamos a revisar, es el hecho de que Dios quiere que lo conozcamos para que podamos ser salvos. Entonces vamos a movernos a una serie de elementos históricos que nos puedan ayudar a comprender mejor esto que Pedro está diciendo. ¿Cómo es que la palabra profética es segura? ¿Cómo es que ella genera confianza? ¿Y cómo es que el conocer a Cristo trae para nosotros salvación? Bien, no vamos a ver todos los detalles, pero los invito a que nos movamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. Vamos a revisar solo algunos pasajes, no vamos a ver todos los detalles, de los capítulos 3 hasta el 15. Noten que es bastante información la que esta mañana pretendo abarcar, pero yo no voy a tocar todos los capítulos. Eso ustedes lo van a poder hacer de repente después con más paciencia, con más dedicación. Pero lo que pasa es que a lo largo de esta serie de historias llamadas las historias del Éxodo, la historia del Éxodo, la forma como Dios libera a Israel de la esclavitud egipcia, estos tres componentes que acabo de mencionar van apareciendo y van estructurando la idea, ¿no? Van estructurando todo el pensamiento que Moisés va escribiendo desde el momento cuando él fue encontrado por Dios en el desierto, fue llamado para convertirse en el libertador, y después Dios lo envía a Egipto, ¿no? De regreso a casa para que él convenza a sus compañeros, a sus familiares, de que el Señor estaba visitándolos con la intención de salvarlos, y que Dios iba a conducir todo de una forma extraordinaria, y de hecho así lo hizo Dios, ¿no? Y a lo largo de cada uno de esos eventos, que probablemente llevaron varias semanas, nosotros vamos a encontrar estos tres componentes: la palabra profética más segura, confianza en la palabra profética y en las promesas divinas, y el propósito de Dios de que conozcamos la salvación, hilvanando y estructurando cada una de estas historias hasta el final. Bien, vamos al primer detalle. Dice Pedro, él escribe en su carta que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Y que hacemos bien en fijarnos en ella. Es interesante que ese elemento aparece descrito en primer lugar en el llamado de Moisés. En el capítulo 3, cuando el texto bíblico dice que, en el versículo 3, que Moisés se encuentra con esta visión de la zarza que ardía pero no se consumía, él se acerca a ella y encuentra que Dios está a través de ella hablándole, ¿no? Yo no voy a entrar en los detalles de la teofanía, de la visión, pero sí quiero concentrarme en el mensaje que Dios le da, porque allí a partir del versículo 6, Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Interesante, fue Dios mismo que a través de esa visión se manifestó a él, ¿no? Y él tuvo miedo, tuvo reverencia. De hecho, el versículo anterior describe que él se quitó los zapatos, ¿no? O Dios le pidió que se quitara los zapatos porque el lugar donde estaba era santo. Pero me llama la atención que aquí Dios se introduce con él diciéndole: yo soy el Padre, o yo soy el Dios de tu Padre. ¿Y por qué Dios menciona eso, ¿no? Ese es un asunto que es importante de entender. Y de hecho, yo no tengo tiempo para hacer todo un recorrido de las veces que aparece esta expresión, pero varias veces en las que Dios se comunica con Moisés, y de hecho lo hace con otros profetas, él siempre destaca esta particularidad, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y nosotros sabemos que Abraham fue uno de los patriarcas claves en la constitución de este pueblo, de esta familia. De hecho, sin la fe de él no se hubiese constituido esa familia, porque el hijo Isaac, el hijo de la promesa, lo tuvo por fe. Ese muchacho no llegó por pruebas de probeta o pruebas de laboratorio.
Ese muchacho rompió los esquemas de la ciencia de esa época. Llegó cuando ya no se podía tener hijos, cuando ya la ciencia no podía nada que hacer. Isaac nació cuando lo imposible para el hombre era posible para Dios. Interesante, ¿no? Llegó por la fe, ¿no? La fe hizo que una mujer de 99 años pudiera tener un hermoso bebé. Y entonces Dios le recuerda eso a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, ¿eh? Y eso significa mucho porque le está diciendo indirectamente a Moisés, mira, lo que vamos a hacer ahora es algo de que hemos venido cumpliendo plenamente. Así como yo estuve con tu padre, Abraham, Isaac y Jacob, bueno, ahora voy a estar contigo. Y de hecho, eso es lo que dice el texto, ¿no? Versículo 7, dice luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido de sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y esta es la primera lección, hermanos, que yo quiero extraer de este primer concepto que significa palabra segura. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Porque esta promesa no es la primera vez que aparece en el texto bíblico y dicha a Moisés. En realidad ya aparece antes, dicha a Abraham. Se le expresa también Dios al mismo Jacob. Y Dios deja entrever aquí que así como Dios ha conducido a su pueblo, lo va a hacer a partir de ahora. Y una de las primeras cosas que Él deja entrever en el mensaje es que Él está al tanto de lo que les está pasando, ¿no? Y yo me pongo a pensar a veces, ¿no? Mucha gente dice hoy en día, pues Dios no está tan atento de nuestra vida, no está atento de nuestras necesidades. Yo sé que con este tema del COVID, hermanos, hay muchos hermanos, incluso pastores que hemos perdido en diferentes lugares a consecuencia del COVID, ¿no? Y más de uno se puede preguntar, pero Señor, ¿cómo tu pueblo? Nosotros que cuidamos nuestra salud, nosotros que tenemos otro estilo de vida, ¿por qué nosotros? Los impíos, bueno, porque ellos tienen un estilo de vida, pues, diferente, ¿no? Pero nosotros, y muchos nos hacemos preguntas, ¿no? Hasta que nos toca, realmente nos preguntamos, ¿y esto cómo encaja aquí, no? Yo a veces me pongo a pensar sobre esto un poco más detenidamente porque alguna vez un hermano me dijo, y pastor, ¿no será que esto es una de las últimas 7 plagas? La verdad que no, porque no, la descripción ahí de Apocalipsis 15 y 16 no encaja con la descripción de esto. Pero sí podría ser una especie de los vientos que están soltados de Apocalipsis 7, ¿no? Acuérdense que las 10 plagas de Egipto, ¿no? 7 cayeron directamente sobre los egipcios y las 3 primeras cayeron también sobre Israel. A veces me pongo a pensar en eso, ¿no? Tal vez tenga que ver algo con ello, con una forma de generar confianza en la palabra profética, de despertarnos, porque muchos de nosotros realmente estamos dormidos. Algunos no hemos reaccionado todavía, ¿no? Ojalá que el COVID, si te llega a la casa, te haga reaccionar, te haga encontrarte con la palabra profética. No te deseo el mal, ¿eh? No estoy diciendo eso. Por favor, no me vaya a entender alguien como que estoy anhelando que algunos se enfermen. No anhelo eso. Pero tal vez algunos necesitamos un chicote, ¿no? Necesitamos un latigazo para darnos cuenta de que de repente estamos medio adormilados, ¿no? Y aquí yo encuentro ese detalle claramente descrito para Moisés, ¿no? Mira, Dios le dice, yo sé lo que ustedes están pasando, ¿no? Yo sé cómo el faraón los está tratando, cómo los capataces los golpean, cómo les han arrebatado la posibilidad de adorar en sábado. Nosotros no tenemos ese problema. Ellos ya tenían ese problema. A la fuerza se los hacía trabajar en sábado y se les pagaba menos, y a algunos ni siquiera se les pagaba. Entonces el pueblo realmente vivía en una situación de aflicción terrible, pero a pesar de eso Dios los bendecía financieramente, económicamente, no les hacía faltar nada. Yo con certeza creo que a nadie le ha faltado durante estos meses de COVID, al contrario, de repente alguno hasta ha ahorrado. Estoy seguro que no todos obviamente han tenido esa posibilidad, pero es probable que algunos se ha padecido hambre, pero el Señor no nos ha abandonado. Y fíjense, hay otra promesa, una segunda promesa que es parte de la palabra profética más segura, que es la que aparece en el versículo 12. Dios le vuelve a responder después del diálogo que tiene con Moisés y le dice, ve, le ordena, ni siquiera le pregunta si quiere ir, simplemente le dice, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado.
cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y el monte al que se refiere, según el contexto, es el monte Sinaí. O sea que Moisés estaba cuidando de las ovejas de su suegro ahí cerca, al lugar donde un tiempo después, de acuerdo a esta promesa, se volverían a encontrar. Y Dios le dice, mira, la señal de que yo voy a cumplir es que aquí nos vamos a volver a encontrar. Qué interesante, ¿no? Pero esta promesa surge justamente de una de las promesas más repetidas en la Biblia. Más de 3000 veces ustedes van a encontrar esta expresión que Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. Y Jesús mismo lo expresó en la Gran Comisión, ¿no? Interesante la relación entre ambos pasajes, entre Mateo 28, 18 al 20 y este texto que estamos leyendo, porque es igual, el texto es igual. Dios nos dice, id y haced discípulos. Y aquí a Moisés le dice, ve y habla a tu pueblo, ¿no? Yo voy a estar contigo. Solo que Jesús añade una expresión interesante, ¿no? La final que dice, hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Del mundo, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Por eso yo digo que esta promesa, que ustedes la pueden encontrar en la Biblia, habla mucho acerca de lo que significa palabra profética más segura. Con certeza Moisés no tenía por qué dudar de que Dios iba a cumplir con eso, porque Dios refirió, mira, las promesas que le hice a tu abuelo, tu tatarabuelo, yo las estoy cumpliendo, ¿no? ¿He cumplido o no? Y Moisés no le quedó otra cosa que decir, sí, has cumplido, hasta aquí nos has cuidado, ¿no? Tampoco no nos has abandonado. ¿Yo he estado con usted? Sí, he estado con tu padre, he estado con Isaac, con Jacob y ahora contigo. ¿Dudas de eso? Moisés no podía negar que Dios no estuviera con él. Así que pensando y reflexionando sobre eso, hermanos, y miren, yo no tengo mucho tiempo para detallar todo, pero si ustedes revisan la forma como Dios intervino con el pueblo de Dios durante este periodo, ustedes van a encontrar que Dios cumplió con su palabra. Y Dios cumplió más allá todavía de lo que nosotros nos imaginamos. Porque el texto bíblico de Éxodo deja entrever que si bien es cierto, las 3 primeras plagas afectaron al pueblo de Dios, a partir de la 4ª Dios protegió a su pueblo de forma absoluta. No les cayó ninguna, no los tocó nada. Incluso en la plaga de la muerte de los primogénitos, si ellos eran obedientes y ponían su confianza en el Cordero Pascual, ¿no? La que describe Éxodo 12, y pintaban con la sangre del Cordero los dinteles de la puerta, el ángel vengador no iba a entrar a esas casas. ¿Qué implicaba eso? Era simplemente confianza, ¿no? De eso vamos a hablar en el segundo punto. Y cuando Dios saca a Israel, fíjense, Dios está con ellos, Él desciende en la forma de una nube para conducirlos. Alguien podría decir, ¿pero para qué una nube? Pues es una cosa elemental, hermanos. Una nube es importante en un lugar donde las temperaturas pasan por encima de los 35 grados durante el día y en la noche pueden descender hasta 0 grados. Así que durante el día esa nube los refrescaba del viaje, les acompañaba, los guiaba, les permitía viajar con aire acondicionado. Y en la noche era una estufa. Y de esa forma Dios también hacía que con el calor de esa nube de fuego los animales salvajes huyeran y ellos pudieran dormir sin la necesidad de usar un edredón, ¿no? Sin usar pijama de repente. Tranquilos, felices, no como nosotros que nos enfriamos en estas noches frías de invierno, ¿no? Y encima nosotros tenemos la historia del capítulo 14 y 15 en la que Dios abrió literalmente el mar para salvar a su pueblo. Dígame si Dios no estuvo con ellos. Y al cruzar el mar, Dios les dio agua, les dio alimentos, les dio pan, no les faltó nada. Y dice Moisés, ya después de recontar parte de la historia, dice, ¿no? Dios cuidó tanto de su pueblo que no había enfermos en medio de su pueblo. Los zapatos y la ropa ni siquiera se les gastaron. ¿Se imaginan ustedes que los zapatos y la ropa no se gasten 40 años? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cuánto dinero realmente se ahorraron ellos en eso? ¿Cuánto ahorraron en médicos durante 40 años en el desierto? Eso es una cosa que nosotros no podemos entender claramente, pero es parte de la promesa que Dios dio a través de su palabra, ¿no? Qué bueno que es Dios en ese sentido. Entonces, mis hermanos, primera lección. Nosotros no podemos dudar de la palabra de Dios porque ella es segura. Lo que Dios ha prometido, Dios ha cumplido. Y yo estoy seguro que ustedes pueden dar testimonio de eso.
porque durante todos estos años, ¿no? Y yo veo aquí a mi hermana Dina, a Max, a los que recuerdo, a la familia Palacín, ¿no? Que están aquí en la reunión, de los que yo conozco. Perdonen, hermanos, que estoy tratando de recordar a los que conozco, a los que he visto, ¿no? A la familia Vigil también, ¿no? A quienes conozco. Definitivamente, si tuviéramos que testificar acerca de esto, podríamos todos concordar y decir, sí, efectivamente, durante todos estos años, el Señor ha sido realmente veraz con su palabra, ha cumplido, efectivamente ha cumplido, ¿no? Capaz en algún momento hemos sido un poco ingratos, qué sé yo, pero Él ha sido fiel, Él nunca ha dejado de darnos certeza acerca de su palabra. Vamos al segundo punto, vamos a la segunda lección. ¿Cómo la palabra profética puede crear confianza en nosotros? Nosotros sabemos en la historia que Moisés en algún momento, después de recibir la invitación de ser el líder, él llega a ver a sus amigos, su familia, y les muestra las señales que el Señor ha hecho delante de él, ¿no? Como por ejemplo la mano leprosa, la vara que se convierte en serpiente. Y entonces ellos agradecen, y eso dice el capítulo 3, el capítulo 4, ¿no? Ellos dicen, bueno, si esto está fácil, si el Señor puede convertir una vara en serpiente, entonces el faraón es pan comido, ¿no? Facilito. Noten que esa misma expresión, pan comido, es una expresión que aparece en labios de Caleb en Números capítulo 14, ¿no? Cuando los 10 espías dan un mensaje falso, ¿no? Exagerado, mentiroso, de que los anaquitas son grandes, ¿no? Y que ellos se parecen como pequeñas langostas, ¿no? Esa fe miserable que ellos desarrollaron de no creer en el poder de Dios, a pesar de haber sido testigos en el camino de todo lo que el Señor hizo. Caleb sí la mantenía clara y decía, este es pan comido, el Señor los va a eliminar fácilmente. ¿Cómo? No sé, pero es problema de Dios. Y entonces así pensó Israel al principio. El faraón se ve fácil y Moisés también pensó eso. Pero en la primera entrevista que tiene, que describe el capítulo 4, capítulo 5, se deja entrever la idea de que el faraón dijo, no, yo no los voy a dejar salir. Y yo sé que ahora ustedes están abandonando el trabajo, así que más trabajo, más castigo. Y pobre Moisés quedó decepcionado. Es interesante que hay una cosa que nosotros tenemos que aprender de esa experiencia. Moisés, si bien es cierto, tenía la orden de hablar con el faraón, él no había recibido la orden de cuándo debía hablar con el faraón. Y ahí nosotros tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Yo sé que a veces queremos darle una manito a Dios. Y ahí nosotros tenemos la experiencia de Abraham y Sara, ¿no? Que por darle la manito a Dios han creado uno de los problemas sociales, mundiales, que hasta el día de hoy persiste, que es esa lucha entre árabes y judíos, que hasta ahora no acaba. ¿Gracias a qué? A darle una manito a Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender de la palabra profética, es esta segunda lección, aprender a confiar en la palabra de Dios. Cuando Dios diga, hay que movernos, es el momento que hay que movernos. Cuando Dios dice, hay que detenernos, es el momento para detenernos. Si Dios dice, mira, este régimen de alimenticio es mejor que otro, no es porque Dios quiera hacernos la vida a cuadritos, ¿no? Es porque el Señor sabe que eso es mejor. Y hoy con la pandemia nosotros hemos aprendido lamentablemente a las malas de que un buen régimen de salud, la práctica de los 8 remedios naturales, ha ayudado a aquellos que lo practican a enfrentar el COVID con más fortaleza que aquellos que no lo han practicado, ¿no? Y de hecho muchas de las enfermedades que se están dando, que son casi pandémicas, tienen su origen en la alimentación y en el consumo de animales o carnes que no son de alguna manera autorizadas por Dios. Entonces ese es un problema que la humanidad está pasando y que los adventistas podemos librarnos fácilmente si somos obedientes a la palabra de Dios, ¿no? Y entonces aquí en el capítulo 6, Dios le habla a Moisés y le dice, mira, tienes que aprender a confiar en mí, ¿no? Y el texto bíblico dice en el versículo 6, capítulo 6, verso 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y esta es la segunda vez en la que Dios le expresa su nombre a Moisés, ¿no? Y él había mostrado también eso, porque Moisés pregunta también a Dios y dice, y cuando yo tenga que hablar con ellos, ¿qué les voy a decir? Bueno, yo soy el que soy, se ha presentado, y estas señales van a servir como mi tarjeta de presentación. Y aquí él vuelve a recalcar esa idea, ¿no? Le dice, yo soy
Yahvé. Y él, miren cómo empieza la siguiente línea, porque dice, yo mismo sacaré. Esa expresión reflexiva indica que Dios le está diciendo a Moisés, mira, escúchame bien, mírame a los ojos. Yo soy el que te voy a librar. Tú no. Tú fuiste al faraón antes, te adelantaste, pero no eres tú el que vas a liberar a Israel, soy yo. ¿Confías en mí? Y ahí está el detalle, ¿no? Si algo tuvo que aprender justamente Abraham y le costó 25 años aprender, a pesar de que él fue obediente al primer llamado cuando tenía 75 años, según Génesis 12, era aprender a confiar en Dios. Y Moisés tuvo que aprender también. Noten que cuando él salió a los 40 años matando al egipcio, él pensaba que por sus propios medios él podía liberar a su pueblo. Y tuvo que esperar 40 años y un poquito más hasta estar convencido de que no era él el que tenía que liberar a su pueblo, sino era Dios mismo. Hermanos, esta es una lección tremenda, ¿no? ¿Cuánto tú confías en la palabra de Dios, ¿no? Aquí Dios le dice a Moisés, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré 2 veces, fíjense, el pronombre personal, de su servidumbre, 3ª vez, y os redimiré, yo voy a redimir, con brazo extendido y con juicios grandes. Y ahí viene un elemento que a mí me llama muchas veces la atención, porque a lo largo de estos capítulos, Dios varias veces manifiesta que Él mismo va a actuar y lo va a hacer de una forma totalmente extraordinaria. Yo sé que algunos de nosotros tal vez esperamos un milagro grande para confiar en Dios, pero Dios no va a abrir el río Rímac para que tú creas. No va a abrir la Costa Verde para que tú creas. No va a hacer eso, jamás lo va a hacer. Porque hay un milagro más grande que Dios viene haciendo en nuestras vidas, y es lo de ser vidas transformadas. Y cada uno es un milagro extraordinario en las manos de Dios. Y algunos hemos sido sacados de lugares que probablemente a la mayoría no nos gustaría entrar. Pero Dios en su misericordia, queridos hermanos, nos ha sacado con brazo poderoso. ¿Cómo romper el vicio del alcohol? ¿Cómo romper el vicio de las drogas? Eso no es tan fácil. Los estudios de hoy en día dicen que las personas que practican un vicio difícilmente logran salir de él, especialmente el alcohol y todo lo que son vicios relacionados a narcóticos, a incluso hábitos malsanos como la pornografía y esas cosas. Es difícil que una persona salga. Pero solo el poder de Dios puede hacer un milagro extraordinario en la vida de las personas. Nadie más lo puede hacer. Y Moisés tuvo que aprender eso. Tuvo que aprender a caminar y a ser conducido por la palabra de Dios. Cuando Dios dice que hay que andar, hay que andar. Y si una lección extraordinaria tenemos de la vida de Moisés, y eso usted lo puede ver a lo largo de todos los libros de Pentateuco, es justamente eso, haber aprendido a confiar en la palabra profética más segura. Hermanos, yo creo que en esta época en que estamos viviendo, nosotros necesitamos también aprender a confiar en la palabra de Dios, no solamente en las profecías. También Ellen White dice que nosotros tenemos que estudiar 2 libros que nos preparan para el tiempo del fin, que nos preparan en santidad. Uno de ellos es el libro de Levítico. ¿Por qué el libro de Levítico? Porque el libro de Levítico destaca particularmente el tema de la justificación por fe. Ya hemos visto esto en la lección de escuela sabática esta semana. El testimonio personal no es algo que se crea el día que tú te bautizaste. El testimonio personal es algo que es resultado del cambio y transformación que Dios hace día tras día. Cada día es un cambio. Cada día es un día de victoria. Cada día debe ser un día donde yo venza un vicio, donde venza una mala palabra, donde venza un desperfecto o un defecto de mi carácter. Hermano, si usted está esperando que Dios lo cambie un día de la noche a la mañana y que cambie toda su vida, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Porque Dios no trabaja así. Dios trabaja puntualmente a cosas que tú reconoces. ¿Soy mentiroso? Ok, soy mentiroso. Y lo acepto, lo reconozco y tengo que lidiar con eso hasta que lo logre vencer. Eso pasaba con Abraham. Si tú te das cuenta, el único pecado grave que él tenía para que la promesa no se cumpliera era la mentira. Él era mentiroso. 2 veces le mintió a 2 reyes. Y ese pecado, mientras él no fue consciente y luchó contra él, Dios no iba a obrar por él. Lo mismo le pasó a Jacob. Jacob también era mentiroso.
Y hasta que él reconoció después de 20 años cuál era su problema y luchó esa noche ahí en el arroyo Jaboc con Dios, Dios realmente lo transformó. Y ahí cambió, ahí cambió de nombre, ya no se llamaba ahora mentiroso Jacob, ahora se llamaba príncipe de Dios, Israel, su nombre le fue cambiado. El cambio de nombre en la antigüedad significa cambio de carácter, pero fue un punto focalizado, fue un punto especial. Por eso las victorias de transformación cada día se logran con cosas puntuales. Por eso, hermanos queridos, tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios, que nos van iluminando sobre defectos de carácter, sobre nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestra forma de pensar, nuestros gustos, nuestras atenciones, cómo trato a mi familia, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi vecino, cómo trato a mi jefe en el trabajo, cómo trato a la gente que trabaja conmigo. Eso es algo que nosotros necesitamos analizar y aprender a confiar desde la palabra de Dios. Eso implica, hermanos, que durante estos días tenemos que estudiar más la palabra de Dios. Para poder entender la voluntad divina, no la podemos hacer solamente escuchando un sermón. Eso tenemos que hacerlo a los pies de Jesús, abriendo nuestra propia Biblia, orando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, para entender cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. ¿Qué quiere Él conmigo? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué parte juego yo aquí en esta época para la salvación de mi familia, de mis amigos, mis vecinos? Yo no puedo yo creer que simplemente calentando la banca con eso va a ser suficiente. No es suficiente, no es suficiente. Tenemos una misión que cumplir y esa tarea dependerá mucho de cuánto aprendamos a confiar en la palabra de Dios. Tercera lección. Yo les hablé de que el propósito, menciona Pedro, es de que hablemos así acerca de las cosas que uno conoce, ¿no? Pedro dice, Juan y Pedro, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿no? Hechos 4:20, son aquellas cosas que nosotros hemos visto. Yo te pregunto, ¿visto de Jesús? ¿No? Que aquí en la historia de Moisés, hay varias cosas que muestran efectivamente el plan que Dios tiene para su pueblo. Dice el capítulo 7 de Éxodo, verso 5, fíjense, miren el plan que Dios tenía para con el faraón. Éxodo 7:5 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extraje Egipto y los traeré en medio de ellos. Y hay una cosa que aquí a mí me llama mucho la atención de estos capítulos, van hasta el capítulo 11, 12. El verbo conocer es un verbo que aparece con mucha frecuencia a lo largo de estos capítulos. Y es interesante que Faraón se cuenta de eso. Evidentemente en las palabras de Moisés, que eran palabras de Dios, Dios quería conducir al faraón a los pies de Jesús. Es interesante, Ellen White dice que Dios quería convertir en realidad a este faraón en el libertador de su pueblo. Y a mí me llama mucho la atención porque yo estaba comentando esta mañana a otra clase que tuve la oportunidad de hacer la lección, que si hay algo que me llama la atención es que Dios a veces utiliza personas para hablarle a los reyes. Y esta historia del faraón de Moisés, el faraón, es muy parecida a la de Daniel con Nabucodonosor y con Ciro. Solo que a diferencia de Moisés, que el faraón fue muy terco, muy duro para ser convencido, Nabucodonosor le costó 7 años más para estar convencido. A Ciro costó un poco menos, pero es probable que la vida milagrosa, la vida transformada de Daniel haya jugado un papel importante para convencer a esos reyes. Y estoy seguro que Pablo también fue movido a eso. Pablo, de hecho, en sus intenciones de evangelismo, él quería llegar hasta España con la palabra de Dios. Pero Dios por alguna razón no le permitió eso. Le permitió más bien estar encarcelado para que le hablara a Agripa. Interesante. Y al apelar al faraón, él iba ahora a dar testimonio allá, a Roma, a Nerón. Tremendo, ¿no? Uno puede pensar, ¿y Dios hace eso a veces? Sí, hace, porque hay líderes, hay personas, no importa la posición en la que tengan, a las que Dios ama y quiere salvar. Y aquí uno puede decir, pero Dios quería salvar solamente a su pueblo. Sí, es cierto, quería salvar a Israel, pero ¿saben qué? En realidad Él quería también salvar a esto.
Y aquí el capítulo 5, fíjense, versos 1 al 3, está ese detalle. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y miren lo que él dice, ¿no? Yo no lo conozco, así de simple, yo no lo conozco. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Interesante, ¿no? Y aquí empieza esa lucha en el corazón del Faraón, en la que Dios, a través de los milagros, trata de mostrarle: mira, este Dios, que es el Dios de la fertilidad, este Dios que es el Dios de la bondad, del dinero, no son nada. Y cada plaga tuvo el propósito para desnudar la realidad de lo que es la idolatría. No es nada, no tiene valor, no tiene poder. Si tú crees que un santo que tienes por ahí o que alguien tiene en su casa piensa que le está haciendo milagros, no, ese santo es solamente pura madera, hierro, piedra o cerámico, no es nada, no hace nada. Si algo hace, es porque otro hace, pero ese poder no viene de Dios. Así que la idolatría no tiene valor, no tiene poder. Y pobre Faraón, durante las 10 plagas, él tuvo que quedar prácticamente convencido de que efectivamente el Dios de Israel era mucho más poderoso, pero finalmente no lo quiso reconocer. Dios le dio oportunidad, porque alguien puede preguntar eso también, ¿no? Él tuvo oportunidad para conocer a Dios, para arrepentirse. Si Dios le dio hasta el último minuto oportunidad. Incluso, si ustedes son curiosos, van a encontrar que anticipadamente Dios le había dicho a Faraón, fíjense, capítulo 4, verso 21, ¿no? Dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré, dice su corazón. No es que Dios iba a hacerlo perder, ¿no? Ya hemos visto que esta expresión idiomática es puesta en Dios como si Dios fuera el que provocara, pero Dios lo que hizo fue simplemente poner en evidencia a sus dioses, pero el que cerraba el corazón en realidad era el Faraón. Y Dios le dice a Moisés: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y mire lo que dice el versículo 23: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y eso tiene realmente conexiones con el capítulo 11, ¿no? De la muerte del primogénito en la última plaga, que son extraordinarias. Incluso fíjense cómo se estrecha la idea con el capítulo 12, porque en el capítulo 12 el Cordero Pascual, que tiene que morir, representa justamente a Cristo, y eso lo reconoce Juan el Bautista, ¿no? Cuando ve a Jesús y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los apóstoles reconocen que Cristo es el primogénito, no el primer nacido, sino el más importante de la creación, que es capaz de rescatar a su pueblo. Y a mí me llama la atención este texto de Éxodo 4:23, porque deja entrever la idea que Dios ya le había dicho al Faraón. ¿De qué forma? ¿Saben de qué forma? No lo van a creer. Pero Dios permitió que Moisés llegara de chibolo al trono a los 12 años para que le hablara al Faraón a su corazón. Interesante. Y ahora Moisés se equivocó, pensó que podía solucionarlo solo, pero prácticamente casi 70 años después, Dios vuelve a insistir con el Faraón nuevamente. Y probablemente a lo largo de todos esos años que Moisés no estuvo presente, Dios siguió hablándole a través de la vida de los judíos al Faraón, ¿no? Con un Caleb, por ejemplo, que nunca dimitió a su fe, y sin embargo él no quiso hacer caso. Así que el Faraón no podría haber dicho: no, a mí el Señor solamente me dio una oportunidad de 1 hora para conocerlo, y no tuve tiempo para conocerlo. No es así. Acuérdense que el Gadareno pasó solo un día al lado de Jesús y fue suficiente para cumplir la labor misionera en esa región. Pero el Faraón tuvo años. Él no puede decir que Dios no le dio la oportunidad. Dios le dio años para conocerlo y no quiso conocerlo. No es que Dios no fuera transparente, como fue transparente. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante esto? Miren, yo quiero ahora que veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 hace un pequeño intermedio cuando está hablando acerca de la idolatría. Curiosamente ese capítulo
no está puesto al azar así, ¿no? Capítulo 7 es un recuento en Deuteronomio del cuidado que Dios había tenido con su pueblo, y una de las advertencias grandes que Dios le hace al pueblo es cuidado de la idolatría de Canaán. Es peligrosa. Ustedes salen de un país que es idólatra, ¿no? Que hasta el día de hoy en los movimientos nueveristas y ocultistas ejerce una poderosa influencia hasta el día de hoy, ¿no? Egipto no es más que un país muerto, ¿no? Su historia es legendaria, pero sus conceptos espirituales, teológicos errados siguen manteniéndose en la mente de mucha gente que practica el espiritismo. Y de eso advierte Moisés aquí al escribir, ¿no? Cuidado de esas cosas, de las brujerías y de la hechicería y de la idolatría de Egipto. Y luego introduce lo que está entre los versículos 6 al 9 para recordarles a ellos lo siguiente. Miren lo que Moisés dice. Versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Interesante, miren, esa es una promesa maravillosa que, aunque el pueblo judío hoy en día ya no es el pueblo especial de Dios, esta promesa de llevarlos a ser una gran nación se mantiene. Y eso basta mirar simplemente, y hago un paréntesis ahí, ¿no? Para que los chicos puedan repasarlo. Los premios Nobel, la mayoría, ¿no? Más de la mitad, son de origen judío. ¿Por qué? ¿Algo especial? ¿No? Probablemente cumplir alguno de los reglamentos que tiene la Biblia les ayuda a tener una mente mucho más despierta, puede ser. Pero miren lo que dice el versículo 7. No por ser vosotros más que a todos los pueblos. O sea, Dios no escogió a Abraham por ser el más especial de todos. No, hermanos. A nosotros Dios no nos ha escogido porque seamos lo mejor de Perú. Al contrario, de repente lo mejor del Perú. Dios nos ha escogido por una simple razón, fíjense, dice, Dios ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Interesante. Dios nos ama, hermanos, muchísimo. Y Dios quiere que ese amor nosotros lo conozcamos. Por eso el versículo 9 dice, fíjense, miren cómo empieza. Empieza con un verbo imperativo, ¿no? Dice, conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, ¿qué dice? Y Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y este texto está perfectamente vinculado, hermanos, con Apocalipsis 14:12, porque las características del pueblo remanente son las mismas que Dios quería instaurar en el carácter de su pueblo. Y les dijo, yo los amo. Si ustedes me van a seguir, es porque van a reaccionar a mi amor. Y ustedes van a ser un pueblo poderoso porque ustedes van a comprender y a conocer lo que significa el amor. Pero van a ser un pueblo santo, sí, porque yo soy santo, ¿no? Y eso está en Levíticos 11:44, donde claramente Dios quiere preparar un pueblo santo para esta época. Y a mí me llama mucho más la atención porque el texto deja entrever el hecho de la fidelidad de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios para con su pueblo. Pero hermanos queridos, si hay un eje central aquí, el que no podemos dejar es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene? Y está en el verbo conocer. El verbo conocer, de paso, en la Biblia aparece más de 700 veces. Es un verbo muy usado y por una simple razón. Ese verbo tiene muchos significados. Se aplica, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 1, para referirse a las relaciones sexuales. Se refiere también al conocimiento teórico, a la capacidad de análisis, de síntesis, ¿no? La capacidad de reflexión, de pensamiento superior, que hoy mucho se habla en las universidades o que se habla en la empresa, ¿no? La gente tiene que saber pensar, tiene que saber evaluar, ¿no? Tomar decisiones, reaccionar correctamente ante situaciones críticas. Se valora mucho ese aspecto. La Biblia no la deja fuera, por cierto.
Pero si ese conocer es mucho más profundo, de acuerdo a las escrituras, ese conocer en realidad no es solamente un aspecto teórico, sino también tiene que ver con un aspecto práctico. Por eso Oseas deja entrever de que una de las razones por qué el pueblo de Israel, el reino del norte, se perdió, dice él claramente, es porque le faltó conocimiento. Y no se refiere a que le faltara conocimiento acerca de quién era Yahvé y qué decía su palabra acerca de él, que no conocieran su nombre. No se refiere a eso. Oseas se refiere al hecho de que ellos decían creer en Dios, pero no tenían a Dios en el corazón. Decían creer en Dios, pero sus manos, sus hechos, sus actos, sus palabras decían todo lo contrario. Y ahí yo quiero invitarte a reflexionar sobre estas 3 lecciones, ya para terminar. ¿Conoces realmente a Dios? Mira, esta mañana hemos estudiado algunos pasajes que nos pueden ayudar. Yo les pido que después revisen todo el contexto, todos los elementos históricos, porque hay 3 cosas que Pedro menciona en Primera de Pedro 2, como hemos leído, ¿no? Versos 16 hasta el 21. En ese pasaje hay 3 conceptos importantes. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué es esta palabra que nosotros usamos, este libro que nosotros tenemos? Todos tenemos una copia de ella, sea digital o sea en papel. Pero la pregunta es, ¿sientes que es segura para ti? Segunda lección, ¿has aprendido a confiar en la palabra de Dios y en su voluntad? ¿Estás seguro realmente que es confiable? Yo no dudo que no sea confiable, es confiable, con certeza lo es, lo hemos podido experimentar en nuestra vida. Pero hay un tercer aspecto que nosotros tenemos que considerar, y es que el propósito que ella tiene no es para adornar parte de nuestra casa, para que se vea bonita nuestra biblioteca. No, hermano querido, este libro es para estudiarlo, es para conocer a quien vino a salvarnos, es para conocer a quien que nos va a llevar al cielo, aquel que conduce la historia, aquel cuya promesa de yo estaré contigo nunca ha dejado de existir, siempre se ha dado con tierno cuidado por cada uno de nosotros. Incluso, ¿sabes qué? Esta palabra es tan importante que Jesús la coloca dentro de su oración pastoral, ahí en Juan capítulo 17, verso 2, cuando dice que la salvación es que te conozcan a ti, el verdadero Dios. Y ese texto, hermano, es un texto totalmente relevante porque Jesús resume justamente allí lo que yo esta mañana quisiera que ustedes puedan conservar en la mente, ¿no? Jesús dice allí, versículo 3, 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hace unos días atrás, ya varios meses atrás, cuando empezamos nuestro proceso de matrícula, en mi condición pues de director de la escuela de teología, no de decano, sino de director del programa, me tocó como una de mis funciones contactarme con los estudiantes. Y tuve que hacer llamadas a todos los chicos, con algunos fue realmente complicado, etc. Pero uno de ellos, a quien necesitaba confirmar su matrícula, no me respondió inmediatamente y simplemente me mandó por WhatsApp una foto. Yo al principio dije, una foto, ahí no me va a decir nada, así que no le hice caso por unos minutos, pero después me llamó la atención, ¿no? Noté que era una fotografía de una hoja de papel y dije, a ver, ¿qué? De repente me ha escrito algo ahí, de repente no puede comunicarse, no puede responderme por teléfono, no puede responder por mensaje de voz, entonces voy a ver. Y abrí el archivo y me encontré allí con una hoja de papel tamaño A4, donde él había escrito varias cosas. Y entre las cosas que él tenía allí, eran una serie de propuestas y decisiones que él estaba tomando a partir de este año. Al principio no me llamó mucho la atención, puesto que a nuestros estudiantes ya hace varios años venimos poniéndolos en contexto, venimos indicándoles que el tiempo en que estamos viviendo requiere que pues cada uno de ellos tenga una vida espiritual mucho más profunda. Ya no es suficiente tener un estudiante que conoce solamente la Biblia, el derecho y al revés. Ahora se requiere gente que sea profundamente espiritual. Al enemigo no se lo vence con argumentos. Al enemigo se lo vence demostrándole lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestra vida. Y entonces yo podía percibir eso en él porque entendí y
me alegré porque él había captado, era uno de los pocos que había captado desde hacía algunos años, o desde que él entró a la escuela, de lo que realmente nosotros estábamos proponiendo. Y entre las decisiones que él tenía era, por ejemplo, parar 2 años de estudio, los dos años que le falta, para tomar varias decisiones. Entre ellas, por ejemplo, en esos 2 años, leerse 4 veces, y no solamente leer 4 veces la Biblia de tapa a tapa, sino estudiarla meticulosamente. Y habían varias doctrinas que él quería focalizar y estudiarlas con toda profundidad. Había puesto una lista de libros del Espíritu y Profecía que él iba a leer. Y de hecho yo comprobé después, porque varias veces se comunicó después conmigo para preguntar a mi pastor esto y aquello y allá, que era parte de su estudio. Entonces yo pude comprobar que él no solamente comenzó a tomar decisión, sino que inmediatamente se puso a trabajar. Y fue muy evidente, ¿no? Y eso yo quiero llamar vuestra atención, porque cuando uno toma una decisión, la decisión, hermanos, no se toma levantando solamente la mano. Si yo quiero ser consecuente con mi decisión, me pongo a trabajar. Y de alguna manera lo hago evidente, lo hago real. Si yo quiero vencer la mentira, la voy a escribir en un papel y ahí voy a registrar los días que estoy orando para que el Señor saque de mis labios y de mi conciencia eso. Y no voy a parar hasta que yo pueda tener el día, la certeza, el día, la hora en que realmente Dios cumplió con esa promesa. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que ser intencional con mis decisiones. Si yo decido hacer algo, tengo que ser intencional, no puede quedar eso al aire, flotando, porque lo voy a olvidar. Si yo quiero leer la Biblia, tengo que agarrar un tiempo, separar un momento, agarrar colores, lápices y papel para que yo tenga en mi estudio algo intencional. Y él, entre esas cosas, había puesto eso, ¿no? Orar por un grupo de personas, hacer una lista de oración. Incluso había involucrado el tema del trabajo, buscar un buen trabajo para ahorrar 25,000 soles para terminar sus estudios y graduarse. También una de sus decisiones era conseguir una esposa, una muchacha que sea leal a Dios, que tenga las mismas características, los mismos intereses. Yo quedé realmente fascinado con eso, pero también preocupado, porque no todos tienen decisiones intencionales. Son buenas decisiones las que tomamos, pero mientras no las hagamos intencionalmente, no va a cambiar nada en nuestra vida. Por eso esta mañana yo te quiero invitar a tomar una decisión, pero que sea intencional. Si hay algo bueno que yo he aprendido del COVID, y creo que muchos lo hemos hecho, es justamente que el Señor en este periodo de cuarentena nos ha ayudado a pensar y repensar y reflexionar mucho en su pronta venida. Y han sucedido muchas cosas alrededor del mundo que nos hacen pensar con certeza que la promesa de la venida del Señor Jesús y el cumplimiento de las profecías que anteceden o que son señales de su pronta venida se han venido cumpliendo, se están cumpliendo con seguridad. Dudo que el Señor no va a tardar más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero la pregunta es, ¿estás listo? ¿Conoces a Jesús lo suficiente como para decir que venga esta noche? ¿Me va a encontrar listo? Segundo, ¿tu testificación evidencia también eso que conoces a Jesús? ¿O hace mucho tiempo que de repente no le estamos contando a alguien acerca de lo que Jesús viene haciendo? Si no lo estás haciendo es porque no está pasando nada en tu vida. Pero si está ocurriendo milagros en tu vida, usa estos medios, usa estos canales. Conversa con tus amigos, con tu familia, especialmente que no es adventista, y cuéntale las grandes cosas que el Señor Jesús está haciendo por ti. Con Israel Dios hizo, es cierto, cosas extraordinarias. Pero ¿saben qué? En un mundo donde la fascinación de la idolatría y la hechicería dejaba a los judíos fascinados, en esa época Dios tuvo que hacer milagros extraordinarios para convencerlos que la idolatría y la hechicería no eran nada. Pero el cambio mayor que Dios esperaba en ellos no era a través de los milagros, era simplemente a través del cambio silencioso que el Espíritu Santo hace profundamente en el corazón de una persona. Y yo te animo a que estudies la vida de Moisés, de Caleb y Josué, porque esas son las evidencias más claras de cómo el Espíritu Santo, silenciosamente, sin
bullying, grandes reuniones de sanación, Dios puede hacer milagros aún más poderosos que esos, como es en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos les gustaría esta mañana tomar una decisión así intencional, ¿no? Poner en práctica en un papel y decir, Señor, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a arreglar estas cosas en nuestra vida. ¿Les gustaría? ¿Puedo ver sus manos? De los que tienen por lo menos la pantalla encendida. Amén. Oremos. Querido Padre, gracias porque en tu palabra tenemos luz suficiente para poder confiar en ella. Tenemos luz suficiente para tener la certeza de que tus promesas siempre se van a cumplir, para tener, Señor, la seguridad de que tu voluntad siempre es la mejor. Y hoy por la pandemia podemos descubrir, Señor, incluso de que tus consejos sobre salud siempre han sido adelantados a la ciencia. Y quienes hemos obedecido, lo hemos intentado, hemos podido de alguna manera salir bien de la enfermedad, tener seguridad de que no nos ha faltado un pan en la mesa y de que los nuestros también están, Señor, siguiendo tus caminos. Por eso esta mañana, al tomar esta decisión de reafirmar nuestra fe en ti, al reafirmar nuestro compromiso, Señor, de poder identificarnos contigo, te pedimos, por favor, que este plan que ponemos, Señor, en tus manos, de poder ser consistentes, evidentes en nuestras decisiones, pueda, Señor, tener tu bendición de tal manera que en unos días más, Señor, podamos aprender de ti más, podamos conocerte mejor y podamos experimentar el gozo de la salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Tengan un bonito sábado. Gracias por la prédica del día de hoy. Ahora sí voy a invitar a que puedan poner el himno 207 para terminar este culto de adoración. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje transmitió. En el mundo tormentoso, roca firme es su voz. Dios no cambia, Dios nos ama y sus dones nos dará. Dios nos habla con su Hijo.
nuestros rostros para hacer la oración. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias, Padre mío, por este mensaje, Señor, que seguimos aprendiendo un poco más de tu palabra. Que todo esto nos sirva para nuestro vivir diario, que tú estés en nuestros corazones, Señor. Señor, ahora te pido que volvamos en la tarde para seguir aprendiendo de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado con todos.